Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Pues estamos aquí reunidos en este acto para exigir las libertades 5 compañeros, 4 compañeros, una compañera, y junto con ella pues todos los defensores de los derechos humanos. Quisiera comenzar leyendo un texto que hace mucho tiempo escribió Adolfo Gili, 1995. Dice así, es un texto dirigido al general Lázaro Cárdenas, y dice así: mi general, tengo la pena de comunicarle que hemos perdido una guerra y el gobierno mexicano ha firmado un tratado de rendición, que por este tratado queda hipotecado el subsuelo mexicano y en especial los recursos naturales, que las decisiones y los proyectos económicos de este país, conforme a las draconianas estipulaciones de ese tratado, quedan bajo el riguroso control del gobierno de los Estados Unidos y su Departamento del Tesoro. Es un parte de guerra que Adolfo Gili, historiador mexicano, asumiéndose como soldado de la patria, creo, le dirige a un general ya fallecido, Lázaro Cárdenas, pero uno de los pocos hombres que defendió los recursos naturales de este país. Me parece interesante el texto porque hay que asumir que esto es una guerra. Primero, hay que asumir que el tratado ya está firmado. Pero sobre todo hay que asumir que los dirigentes entregaron la plaza sin combatir. Pero la tropa sigue luchando. Y de la tropa es de la que vamos a hablar ahora. Estamos aquí, decía, porque estamos exigiendo que liberen a nuestros compañeros. Nuestros compañeros tienen el delito de haber defendido los recursos naturales. No cualquier recurso natural, el agua. No se necesita ser experto en nada para saber que si no hay agua, no hay vida. Pero tratándose de agua de pueblos indígenas, es más que eso. No solo es la vida de las personas, es la vida de los pueblos. Históricamente, el agua le da sustento a los pueblos. El agua marca los ciclos agrícolas. El agua marca las formas de organización de los pueblos. El agua marca la dinámica del futuro de la gente. No es cualquier recurso natural. En ese sentido, la lucha por el agua en nuestro país ha adquirido en estos tiempos en que el neoliberalismo busca apropiarse de todo en base a este tratado que es el Tratado de Libre Comercio, pues hay que darnos cuenta que cuando la gente lucha por el territorio, cuando lucha por los recursos naturales, cuando lucha por el agua, pues está defendiendo realmente su futuro. Primero. Hay muchas maneras en que el capital se está apropiando del agua. Hay represas, hay trasvases, hay sobre todo esta cosa que hizo la Comisión Nacional del Agua en Tlanixco.
Ustedes lo saben muy bien, el pueblo tenía una concesión, le había entregado la Comisión Nacional del Agua, y decide por sus pistolas la Comisión Nacional del Agua cancelar esa concesión en favor del pueblo y dársela a los floricultores. Ese es el fondo del asunto. Y digo que ese es el fondo del asunto porque hay que asumir que quien provocó la situación que llevó a los compañeros a la prisión fue el Estado mexicano. Fueron las autoridades del Estado mexicano las responsables de que se creara esta situación que finalmente va a llevar a la cárcel a la compañera. Y lo hizo fundamentalmente oponiéndose a lo que las leyes disponían. Por ejemplo, en el 2003, cuando se les da la concesión del agua, la ley de aguas nacionales ya establecía que en una prelación de cómo se deberían entregar las concesiones estaba primero el uso doméstico, que era el del pueblo, y después el uso industrial, que era al que se la dieron. O sea, eso lo sabía con agua y violó el derecho. Cuando en 2003 ya se establecía en nuestra Constitución el derecho de acceso preferente a los recursos naturales por los pueblos indígenas. Ya lo sabían ellos y lo violaron. En el 2003 también ya se establecía por la legislación internacional, el Convenio 169, que los pueblos indígenas tienen derecho a usar, a beneficiarse, a aprovechar y administrar sus recursos naturales. Me interesa decir que fue el Estado mexicano el que creó las condiciones para que los compañeros fueran a la cárcel, y por lo mismo hay que exigirle al Estado mexicano que repare ese daño que ha cometido. Ustedes saben también, no me voy a detener en eso, pero los compañeros fueron detenidos y fueron sentenciados a unas penas que por donde quiera que se les vea son a todas luces ilegales. Desde esa perspectiva hay que pensar que los compañeros son rehenes del Estado en este momento, están secuestrados. Los datos, lo que explican los relatores de Naciones Unidas, 10 relatores de Naciones Unidas, no recuerdo otro caso en la historia del mundo en donde 10 relatores se junten, unan sus voces para decir que un Estado ha violado los derechos básicos que se ha comprometido a respetarle a los ciudadanos. Ese es un hecho. Pero aún cuando son muy graves las violaciones de las que hablan los relatores de Naciones Unidas, no es lo principal, desde mi punto de vista, porque lo que están haciendo los relatores de Naciones Unidas es mostrar la manera en que tan burda en que se han violado los derechos procedimentales de un proceso. Es importante, es muy importante, no lo estoy demeritando, pero el derecho central que yo observo es que esta situación se da primero porque la provoca el Estado mexicano, pero otra porque lo hace violando la ley. Si se hubieran respetado los derechos de los pueblos, en este caso de los pueblos, porque los presos son representantes de los pueblos, si se hubiera respetado el derecho a la autonomía, si se hubiera respetado el derecho al control de los territorios, si se hubiera respetado el derecho a la preferencia en el uso de los recursos naturales que están ya reglamentados, esto no hubiera pasado. Pero no se respetó como no se respeta en otros lados donde hay presos, y entonces se ha provocado
es esta situación que ha llevado a los compañeros a la presión, de los cuales estamos aquí reunidos para exigir su libertad. Quisiera cerrar esta exposición leyendo otro documento, un documento que escribió el 6 de diciembre de 1911 el general Emiliano Zapata. Es una carta que le manda al entonces teniente coronel Gilardo Magaña, y primero le está instruyendo qué tiene que hacer con respecto al plan de Ayala, que se acaba de firmar. Y después le está diciendo lo que él va a hacer. Y dice: yo, como no soy político, no entiendo de esos triunfos a medias, de esos triunfos en que los derrotados son los que ganan, de esos triunfos en contestación a lo que de mí opino, que a Emiliano Zapata no se le compra con oro. A los compañeros que están presos, víctimas de la ingratitud de Madero, dígales que no tengan cuidado, que todavía hay hombres que tienen vergüenza, y no pierdo la esperanza de ir a ponerlos en libertad. Muchas gracias. Es un sábado de septiembre y el patio de la cárcel de Santiaguito luce repleto. Es día de visita y largas filas de hombres y mujeres con bolsas de plástico y de mandado esperan su turno para entrar. Adentro es una enorme romería y un grupo musical pone el ambiente de cumbias, mientras decenas de parejas se ponen a bailar. Hileras de presos exponen sus artesanías en el suelo, mientras otro tanto las ofrece de mesa en mesa. En un rincón de este patio central de la cárcel de Santiaguito se juntan dos mesas, y ahí Dominga, Rómulo, Pedro, Marco Antonio, Teófilo y Lorenzo, nahuas defensores del agua de la comunidad de San Pedro Tlanisco, municipio de Tenango del Valle, hablan en entrevista para esta reportera. Los visité en septiembre y de manera increíble nos dimos cuenta que después de, algunos tenían ya 15 años en la cárcel y no habían dado una sola entrevista de prensa. En el olvido, prácticamente más de 10 años. La más reciente, Dominga, es la que tiene menos tiempo, ¿no? 11 años. Entre 11 y 15 años, y era la primera entrevista que ofrecían a un medio. Lo que habla del enorme, no es más olvido, de toda la energía que se depositó en este caso para que no fuera visibilizado. De todo el aparato, cómo funcionó para que estemos aquí 15 años después exigiendo su liberación. Yo les decía en el inicio del evento que nuestras invitadas especiales y de honor son las esposas, la hermana, todas las familias de esta comunidad a las que les cambiaron la vida, porque no solo fue a estas 6 familias, se rompió, como lo pudo constatar la Organización de las Naciones Unidas, el tejido comunitario de Tlanisco, de San Pedro Tlanisco. Tenemos con nosotros, afortunadamente, a 6 familiares. En la mesa tenemos a 3. Está Yolanda Álvarez Cetina, Tomasa Pérez, hermana de Marco Antonio, Yolanda Álvarez Cetina, esposa de Lorenzo, Tomasa Pérez, hermana de Marco Antonio, y Marisela Molina, esposa de Pedro.
Ellas nos van a hilvanar cada una de la manera en que lo ha vivido, exactamente cómo cambia la vida para las familias que sufren la prisión política de un familiar. A partir, yo insisto, de hace 15 años, y a partir también de una política de terror que se instaló a partir de ese momento en la comunidad de San Pedro, y que consistió, ya nos lo platicarán, en una serie de operativos policíacos, no sé si militares, pero policíacos, una serie de operativos policíacos que llegaban casi todos los días a las 5 de la mañana a abrir las puertas de las casas de esta comunidad, y se fueron llevando de uno en uno a los 6 por los cuales hoy estamos exigiendo su liberación. Vamos a tener, en orden del micrófono, a Yolanda Álvarez, esposa de Lorenzo. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias a la compañera Gloria Muñoz por hacerme la invitación a este foro que se está realizando este día. Yo soy Yolanda Álvarez Cetina, indígena náhuatl de la comunidad de San Pedro de Lanisco, municipio de Tenango del Valle. Soy la esposa de Lorenzo Sánchez Berriozábal. Soy parte del movimiento de la libertad por los defensores del agua y la vida de San Pedro. Esta vida de infierno, porque no es una vida normal para todas nosotras, para todos nuestros familiares, hijos y compañeros de nuestra comunidad. Algunos que se preocupan por nuestros familiares y por nosotros mismos, porque no todos. Desde hace 15 años tenemos la represión muy fuerte para todos. Nos hemos dado cuenta que muchos han salido de esta forma apoyándonos, porque son inocentes, porque no son culpables de la sentencia que les acusan. A partir de toda nuestra lucha en el andar, caminando y todo, nos dimos a la tarea de formar un grupo, un movimiento por la libertad de los defensores del agua y la vida de San Pedro Tlanisco. Hasta el día de hoy todos están sentenciados a 50 y más y no nos han podido dar el resultado, pero vamos a seguir luchando, vamos a seguir hasta encontrar la solución de la libertad de nuestros compañeros presos y también de nuestros 2 compañeros que tienen orden de aprehensión, que también son inocentes, que no tuvieron nada que ver en la muerte de ese ingeniero que perdió la vida allá en nuestra comunidad. Vamos a seguir luchando hasta encontrar la libertad, porque no es justo que estén pagando una sentencia de un daño que ellos no cometieron. Nuestro simple problema que teníamos era el agua, y que lo seguimos teniendo hasta el día de hoy, porque no hemos podido resolver nada. Al contrario, cada día las cosas se nos complican más, porque el gobierno, todos los gobiernos que han pasado, siempre nos han pisoteado como indígenas, siempre se han aprovechado de nosotros, de nuestros recursos naturales. Por eso hoy les doy las gracias por estar aquí con nosotros, escuchándonos, para que nos sigan apoyando como siempre lo han hecho, como nosotros en nuestro movimiento por la libertad. Gracias a nuestros compañeros de la secta nacional e internacional, a nuestros compañeros de la red y la represión de solidaridad, y a otras organizaciones y colectivos que siempre nos han apoyado y nos han abierto los ojos para que sigamos luchando, porque es la única solución. Gracias. Yo le voy a preguntar a Yolanda, ¿cuántos años tiene Lorenzo? ¿Cuántos años tiene Lorenzo? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hace ahorita?
en prisión, no sé, para que las personas que están aquí en el foro conozcan algo de los seres humanos, los 5 hombres y una mujer que están adentro. ¿Cuántos años tiene Lorenzo? ¿Cuántos años tenía cuando lo encarcelaron? ¿Cuántos años tiene ahorita? ¿Y a qué se dedicaba antes? Mi esposo hasta la fecha de hoy tiene 54 años, tenía 45 años, no, 44 años que tenía cuando él lo metieron a la cárcel. Él se dedicaba era comerciante hasta la fecha de ese día, tenía 15 años en un pequeño comercio que tenemos y que pues gracias a Dios lo sigo conservando porque es la única forma de seguir manteniendo a mi familia y a él dentro de la cárcel, porque no hay otra, no a nadie nos va a decir pues tengan 5 o 10 pesos para llevarle de comer, para su pasaje, para comprarle allá adentro un agua, un refresco, lo que se le ofrezca. Él era comerciante y yo sigo con el poco de comercio que él me dejó. Gracias. Y así les vamos a pedir a las compañeras, a Tomasa y a Marisela, que nos hablen un poquito también de sus familiares, y después para también las tres compañeras esposas de los otros 3 presos también nos hablen un poquito de ellos, ¿no? Vamos a hablar con Tomasa Pérez. Ella es hermana de Marco Antonio. Pues buenas tardes, compañeros, yo soy Tomasa Pérez González, como dice aquí la compañera, hermana de Marco Antonio Pérez González. Pues antemano le doy mucho las gracias a ustedes porque a través de andar caminando, pues yo pienso que ya pues también ha seguido nuestro caminar de nosotros y nuestro cobijo para nosotros. Pues en realidad mi hermano, antes de que él estuviera ahí recluido en Almoloya de Juárez, pues él, pues nosotros allá en la casa, pues mi papá ya tenía 2 años que había fallecido, y pues como Marco Antonio y yo somos también los hermanos mayores, pues Marco Antonio muy chico se puso a trabajar para sostener a la familia junto conmigo, porque nosotros tenemos hermanos más pequeños. Entonces pues Marco Antonio, tenemos a un pueblo indígena que nosotros tenemos usos y costumbres, y pues ¿qué les podría decir? Como con miedo, con represión, porque a nosotros así lo vimos, con represión porque nos mandaron muchos ministeriales a nuestras casas. Ahí en su pobre casa pues fueron muchos ministeriales que realmente fueron a buscar unos delincuentes, porque no fueron a buscar unos que defendieron sus derechos en ese tiempo el agua, fueron a buscar unos criminales y espantaron mucho mi caminar para sacar a mi hermano pues de ahí, de esa prisión. Gracias. Pues buenas tardes, Muñoz Ramírez, muchísimas gracias por estar en este apoyo, por sentirnos que nos están apoyando en este caminar, porque solos no podemos seguir adelante. Yo soy Marisela Molina González, soy esposa de Pedro Sánchez Berriozábal, un sentenciado a 52 años de prisión y lleva ya 15 años preso en ese lugar. Cuando a él lo detuvieron tenía 37 años de edad. Ahorita años atrás, el gobierno del Estado de México siempre les dio preferencia a las empresas floricultoras del municipio de Villaguerrero. Ellos empiezan una lucha por la vía legal, tratando de que la Conagua les otorgara que sí les otorgó las concesiones, que posteriormente se las echan abajo para dárselas a los floricultores del municipio de Villaguerrero. En este caso había varias reuniones con gente de gobernación y con
la Asociación de Floricultores del municipio de Villa Guerrero, ahí en Toluca, cosa que el gobierno nunca hizo caso, siempre le dio más preferencia a las empresas de Villa Guerrero. A raíz de ahí, pues el día 1 de abril que estas personas suben a la comunidad y esta persona pierde la vida, de ahí nos cambió completamente la vida. Y nos cambió completamente la vida porque la cárcel no nada más es para ellos, la cárcel es para toda la familia, en especial los hijos que han crecido sin la figura de un padre, los hijos que la vida se les interrumpió, que a nuestros hijos ya no les pudimos dar un estudio, ya no pudimos sacarlos adelante por la cuestión económica, por la cuestión de llenos de corrupción, llenos de querer saber. Quienes cuentan, los testigos, con insultos y agresiones físicas, acusaron a la comunidad de ensuciar el agua del río. Al repique de las campanas acudieron más de 300 personas para defender el agua que los floricultores, que los empresarios, les disputan desde el año 2002 y para exigirles que salieran de la comunidad. En la manera cómo ocurrió, qué fue lo que ocurrió y cómo se ha dado el proceso judicial. Vamos a dar la palabra a... Ahí se me pasa. Y cerraría diciendo dos actores importantísimos que se han involucrado en la defensa de la exigencia de la libertad. Tampoco lo hicieron el 9 de abril, que fue una segunda declaración. En esas dos declaraciones dijeron no haber... y fueron los que le generaron las lesiones, no la caída, fueron ellos. Pero resulta que el otro compañero tenía meses, prácticamente un año, que había perdido la capacidad de caminar. Totalmente estaba discapacitado para caminar. Y aún así dijeron que lo había pateado. Y si esto no es suficiente, la joya de la corona en este aspecto fue que denunciaron. Es el tema de las observaciones que los compañeros hicieron en términos de derecho indígena. Yo para esto sí les tendría que decir que los compañeros, cuando su servidor y el equipo que represento llegamos, lo primero que hicieron fue literalmente: siéntense, que necesitamos saber si saben. Y nos dijeron con todas sus letras. Con nosotros han venido abogados y que nos dicen: el abogado soy yo y yo te voy a decir cómo te voy a defender. Y los compañeros nos dijeron claro: ya no estamos en esa lógica, nos hemos documentado, hemos leído y queremos nosotros plantear cómo va la defensa. Yo lo he comentado con mis compañeros, el examen profesional fue una cosa de niños a comparación del examen profesional que hubo que hacer con los compañeros de Tlanisco. O sea, literalmente fue, a ver, convenio donde se regula esto y esto. Ah, pues había que estudiar para estar al nivel de la defensa que los compañeros del pueblo exigían. Y plantearon cosas muy concretas. Uno, no es lo mismo traductor a intérprete a defensor con conocimientos de derecho y cultura indígena. La Constitución y las convenciones internacionales contemplan estas tres figuras. El Estado mexicano tardó, fíjense, 1 año y medio para encontrar un traductor. Pero cuando llega el traductor, los compañeros les dicen: nosotros no te estamos pidiendo traductor, te estamos pidiendo intérprete y un defensor que conozca del derecho indígena. Para no hacerle tantos rollos en esto, el Estado mexicano hoy no cuenta con defensores especializados en la defensa de personas indígenas. No hay, no existen. Si acaso cuenta con traductores. Algo importantísimo para los compañeros del pueblo era demostrar de la comunidad y no de ellos. Es decir, siempre se insistió gubernamentalmente que ellos son los liderazgos. Y fíjense lo que dicen los compañeros:
Nada más que, aunque nosotros no hubiéramos estado en el pueblo, la comunidad decide de forma colectiva defender cuando hay sonido de campanas. Y porque las campanas suenan de esta forma, hay que salir. Y aunque ustedes no me lo vayan a creer, el juez no entendía que tenía la obligación de admitir pruebas con perfil indígena, pericial antropológica y peritos prácticos. Concretamente, un antropólogo que hiciera un estudio qué ocurría en el pueblo, y sobre todo los peritos prácticos no entendían que no le estábamos ofreciendo testigos, te estamos ofreciendo personas que te van a decir cómo funcionan los usos y costumbres en esta comunidad. ¿Y quién mejor que quien practica esos usos y costumbres? El juez decía, esto no procede, porque no son testigos, no estuvieron en los hechos, no me van a decir nada de los hechos, no, te van a decir cómo funciona el pueblo. Y esa fue una pelea constante en el juzgado. Por fin se ingresan las periciales prácticas y la pericial antropológica, y hasta ahí los compañeros dijeron, se hizo estratégicamente lo que nosotros necesitábamos aumentar. Llega la sentencia, y también quiero destacar esta situación de la sentencia, casi redondeando. Destaco dos cosas. Ya se dijo la situación de doña Dominga, que sobre todo la vinculan por ser morena y chaparrita, pero les dan otras dos joyas de esta sentencia. El juez dice que no son del todo indígenas. Habría que decir que en 1500 hojas que compone la sentencia, nunca se refiere a ellos como personas indígenas. Nunca. Siempre los llama los justiciables, los sentenciados, pero jamás se refiere a ellos como personas indígenas. Pero voy a esto. El juez en su redacción insinúa que no son del todo indígenas porque estudiaron. Ellos refirieron haber ido a la primaria y a la secundaria, y entonces esos conocimientos, dice el juez, evidencian que tienen acceso a la cultura occidental, y entonces eso no los hace del todo indígenas. Salvo doña Dominga, que ella sí no estudió. Pero los demás, como estudiaron un poquito, medio ya no les cree tanto que son indígenas. Porque habría que decir que se engancha a que cuando fueron detenidos, a los compañeros se les preguntó de qué etnia son. Y los compañeros, hay que decirlo con todas sus letras, dijeron no. Y después nos dicen, pues es que yo no entendía a qué se refería con etnia. Nos dijeron, ¿de qué etnia eres? Yo pensé que me estaban diciendo si era de un grupo criminal o de una logia masónica o alguna sociedad secreta. Pues no les entendí, mi respuesta fue no. Soy de Tlanisco. Ay, si eso te sirve, ¿no? Y entonces el juzgado dijo, ellos, además de que dijeron que no pertenecían a una etnia, medio estudiaron, y entonces ya no son tan indígenas. Y la segunda, que también es bastante delicado, como viene formulado en la sentencia, es que dice el juez que a la hora de la individualización de la pena, todos los presentes habremos escuchado, todas las presentes, que los jueces pueden imponer una pena mínima y una pena máxima. Que a nadie le quede duda que a los compañeros y compañeras de Tlanisco les fijaron la pena máxima que pudieron. La razón para esa individualización de pena, aunque no me lo crean, ya hasta parezco comercial de televisión, aunque usted no lo crea, pero así es. Dice el juez que merecen la pena máxima por otras dos razones. Dijeron defender el agua, y eso les perjudica. Y la segunda, dijeron ser indígenas, y eso les perjudica. Y entonces a la hora de hacer la suma, el único beneficio, entre comillas, como para reducir la pena, era para doña Dominga por no tener estudios. Fuera de eso, todo lo otro les perjudicó para tener la sentencia que hoy tienen, de 50 años de prisión.
Yo quisiera bajar con últimos comentarios que creo que es muy importante colocar, porque de alguna forma nos ha tocado funcionar como su comunicación constante de los compañeros presos hacia afuera. Lo primero es que habría que decirles, que algunos de ustedes lo sabrán, dos frases que se enarbolaron son la sentencia racista y no me quiero morir en la cárcel. Creo que es muy importante este momento para decir, esas frases, compañeros, no se las inventó la organización que acompañamos a los presos. Fueron frases que se dijeron en el momento y momentos posteriores cuando los notificaron de la sentencia. Les platico, doña Dominga y Marco Antonio reciben la sentencia juntos. Caminan, cada quien se va a su celda. Lo que me dice incluso doña Dominga es que ella decidió acostarse. Ustedes se imaginarán el impacto emocional de que te digan que eres culpable de un delito que no cometiste y tantos años de prisión. Dice que decidió dormir y que ella abrió los ojos y que calcula que serían como las 4 de la mañana y que allí ella sola se repitió 50 años. Quieren que me muera aquí. Y ahí viene un momento que nosotros creemos es mágico en los defensores y las defensoras. Dice que decidió sentarse en donde duerme y que dijo, tengo de dos, lloro, me derroto o salgo adelante. Y entonces ella dijo la frase, no me quiero morir en la cárcel. Y como no se quiere morir en la cárcel, están peleando por salir. Y cuando leen la sentencia, y ya les dije esas cosas que dice, entre todos concluyeron, esto es una sentencia racista. De todos los presentes y de muchos otros y muchas otras que a lo largo y ancho del país y ahora en otros lados del mundo hay gente que desde Rusia, necesariamente por decretos de gente que puede ir y venir y que puede tener poder y esas cosas, los presos políticos de este país, retomando lo que dice el profesor Bárcenas, los libera la tropa que está afuera y que sigue peleando por sus presos. Yo quiero concluir, no es una adulación, es un reconocimiento, pero hay algo que destacar y que creo que todos lo tenemos en el aire, pero hay que decirlo, hay que explicitarlo. Muchas personas después de unos años de prisión son olvidadas. No se digan las mujeres. Después de unos años de prisión las familias empieza a ser una carga ir a visitar a los familiares presos. Es mucho gasto, muy complicado. Las humillaciones para entrar a prisión, francamente, son cada sábado, cada domingo que se van. Y yo quiero reconocer en este momento las compañeras esposas, las hermanas, las hijas, noten, transversalmente son mujeres, las que están al pie del cañón para liberar a sus familiares. Y eso es algo totalmente destacable, porque a estas alturas del partido, en vez de decir, me voy al trabajo, me voy a la casa, están aquí peleando por la libertad de sus esposos, de sus hermanos, y eso, estemos seguros, es inminente la libertad de los presos de Tlalista. Solo no hay que aflojar y todos seguir insistiendo en presos políticos libertad. Muchas gracias. Hay que destacar también que por acá, afortunadamente, diferentes organizaciones y colectivos se están movilizando justo para darle mayor visibilidad a este caso. De manera muy destacada también el Congreso Nacional Indígena, que como ya lo dijo la compañera Yolanda,
conferencia de prensa para anunciar también una campaña nacional e internacional por la liberación de los 6 del Jalisco. Entonces, yo creo que vale la pena resaltar que es una multiplicidad de esfuerzos que se están dando afortunadamente y que, bueno, parte de ese esfuerzo es justo este foro, ¿no? Tenemos ahora la participación de Helmut Bellinghausen. Él es director, fundador del suplemento Hojarasca, que desde hace cerquita de 30 años, hace 29 años y medio, se ocupa de los asuntos indígenas de toda América Latina, pero básicamente de México. Él es escritor, es reportero de La Jornada también, articulista, columnista también de Desinformémonos, poeta, traductor, muchas cosas, sobre todo un gran compañero y un acompañante, no nada más reportero, sino un acompañante de muchos de los procesos de las luchas indígenas en el país. Gracias, Germán. Buenas tardes. Bueno, es un gusto estar aquí. Claro, está uno por una razón muy dramática, pero siempre es bueno estar cerca de la gente que está luchando. Me voy a permitir hacer una intervención un poco general, porque creo que es muy importante ver que en todas estas historias, como la de los hermanos de Tlanisco, hay un modus operandi del Estado que yo no dejo de considerar criminal. Ahora que hoy en la mañana leí en el periódico que la nueva secretaria de Gobernación dice se revisará en los casos de todos los, comillas, presuntos presos políticos, me acordé que siempre son presuntos. Entonces, es decir, nunca en los casos que he visto observado existe la presunción de inocencia, siempre son culpables hasta que nos demuestren lo contrario. Yo creo que vale la pena también diferenciar que una cosa son los presos políticos y otra cosa son los presos políticos de comunidades indígenas. Este caso ilustra casi como de manual el peor modus operandi del Estado mexicano. Por un lado hay un gran racismo en todo el manejo, ya lo expuso el compañero abogado. El puro hecho de ser indígena es una desventaja tremenda. Y luego tienen estas sentencias que son sentencias a muerte, es decir, se van a morir en la cárcel. Y crea una serie de cosas que tenemos que tener presentes, porque si este nuevo gobierno pretende hacer algunas cosas distintas, esta es una cosa que tiene que enfrentar directamente. Seguramente los abogados, la gente de la ONU, los periodistas saben que en realidad cada vez que uno conoce historias de presos políticos indígenas, siempre hay una historia de tortura, a veces muy grave. Es decir, la práctica de la tortura es sistemática y es en Oaxaca, en Chiapas, en el Estado de México. Es decir, hay elementos que siempre están presentes, la construcción falsa de los casos. En México la justicia en todos estos años recientes se ha impartido por consigna y todos estos presos, como los de Tlanisco, son ejemplares para el sistema. O sea, necesitan escarmentarlos especialmente. En este caso, además, hay un componente adicional de venganza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de uno de los estados del país donde tiene una importante población indígena y donde la población indígena está más fregada. No pueden hacer nada, los tienen amedrentados porque es un gran poder en el Estado de México, el Grupo Atlacomulco. Y cuando uno se acerca a las comunidades del Estado de México, es bien difícil que establezcan luchas de resistencia entre la corrupción, la amenaza, todo. Entonces, cuando un pueblo como Tlanisco, o como otros, dice voy a defender mi tierra, voy a defender mi agua, que la quiere alguien, lo vimos en Atenco, que también es el Estado de México. O sea, el poder quiere algo que ellos tienen, porque los pueblos indígenas pueden no tener nada, pero son los que tienen la tierra, los que tienen el agua, y son los que piensan defenderla. Los demás no tenemos todo eso. Los pueblos en todo el país siguen por eso siendo hacen daño no solo al preso particular, sino a sus familias, a sus pueblos, porque son historias que duran mucho. El sistema judicial es de una crueldad terrible, es como en las novelas de Kafka. Una vez que uno entra en el engranaje, aunque rápidamente falten pruebas y de todos modos el tiempo se va, nadie tiene prisa en el sistema judicial, y menos si hay la orden de a estos se los funden,
que es el caso. Porque se trata, el muerto, que haya muerto en las condiciones que haya sido, evidentemente fue por una especie de tontería que se desarrancó, pero era amigo de los poderosos del Estado de México, y es un modus operandi típico en el país, pero en el Estado de México ese es mi compadre, que se frieguen estos, alguien tiene que pagar por los muertos. Esta es una cosa que tampoco es exclusiva de México, se ha visto en las luchas de los mapuche en Chile, sucede en Estados Unidos con los presos, que hay, o si son indios o si son negros, también tienen un montón de desventajas. Luego todo el sistema está en contra, no hay traductores suficientes o intérpretes, nunca les importa además. A veces los pocos traductores que yo llegaba a conocer son gente que estudió rudimentos de celtal o de náhuatl y ni siquiera son indígenas, ya no digamos que conocen el pensamiento o el sistema jurídico de los pueblos. Entonces quiero decir que todo esto este caso hay que aprovechar que vuelve a surgir. Imagínense, llevan 15 años. En esos 15 años pasan muchas cosas, la gente nace, se muere, se casa, y las familias y los presos están en esto. Y es la mejor forma de debilitar un movimiento, es tener presos. Acuérdense de Atenco, de pronto estábamos llenos de presos y había que defender a los presos, es decir, la prioridad que era defender la tierra, de pronto se vuelve, primero hay que sacar, porque además si uno no lo hace, pasa como con los de Tlanisco, que entonces sí la cosa se va a las décadas. Entonces es muy importante posicionar estos casos, porque además sí se puede ganar contra todo lo que puedo decir de tortura, de racismo, de desigualdad. Las leyes están todas mal hechas, además están en contra, hay consigna, hay un odio particular por el puro hecho de ser indígena o de venir de una comunidad. Además hay la necesidad de quitarlos de donde están, y una de las vías es meterlos a la cárcel, otra es meterles el narco y que se vayan, o sea, quitarlos de allí o domesticarlos. Pero cuando se posicionan estos casos se vuelven un símbolo y llega un momento que incluso los estados autoritarios de los que venimos, no podemos hablar del nuevo, pero de los anteriores, han sido estrictamente, llama la atención que digan que estos es autoritario, si hemos estado con los estados más autoritarios, con un montón de disfraces, pero finalmente han hecho lo que se les pega la gana. Y los casos se ganan. Yo viví muchos años trabajando con las comunidades de Chiapas, y hubo un periodo de luchas de muchos presos en organizaciones de las cárceles, que eran La Voz de la Mate, La Voz de Cerro Hueco, La Voz de los Llanos, que, para decirlo rápido, en un periodo no muy largo de años, el movimiento, que siempre es las ONGs, los pocos periodistas que aguantan, la gente simpatizante, los familiares, los zapatistas. Cuando había presos zapatistas eran los más incómodos para el Estado, para todo el mundo, pero los que no eran zapatistas o no eran tanto, se podían quedar olvidados. El chiste era no olvidarlos. Uno va a la cárcel y encuentra a los presos que lo llevaron a uno, o sea, va uno a ver no he ido a los de Tlanisco, pero entonces ve a los demás presos y todos tienen historias. Y claro, cuando ven que alguien tiene notoriedad, se acercan, tienen un abogado, hay un fotógrafo, luego es muy difícil entrar a las cárceles, es muy agotador, es una tortura para las mujeres, para los hijos, las desnudan, las humillan, como decía el compañero. Entonces se vuelve una cosa. Yo creo que si en un momento, si queremos cambiar el país, tiene que cambiar todo esto, que es una forma de hacer las cosas. O sea, todavía hasta hace poco yo conocí casos de presos que estaban presos porque no hablaban español, simplemente. O sea, yo conocí un hombre zoque que tenía una sentencia en Oaxaca como de 25 años, porque cuando lo agarraron hablaba zoque, y como nadie habla zoque en Oaxaca, al menos no en la ciudad, pues lo metieron preso. En lo que aprendió en la cárcel y todo, se dio cuenta de que estaba preso por puras pendejadas y tenía una sentencia de 25 años por no saber español y por no haber un traductor, ni siquiera un policía que supiera algo de zoque. Algunos casos han acabado en los manicomios. Ha habido casos de rarámuris y de gente que como no saben hablar español, están locos y acaban ya no en la cárcel, en el manicomio. Creo que esto es un modus operandi del Estado. Yo creo que nada de perdón, tienen que pagar por lo que han hecho sufrir a muchísima gente, familias, presos, han acabado con vidas adentro. Recuerdo el caso del maestro Patistán, que fue un caso que creo que es bueno mencionarlo porque se puede parecer. Él llegó a tener 12 años y ya nos parecía una eternidad, y ahora son 15 con ellos.
Y él también tenía una sentencia para vivir 2 vidas en la cárcel. Y era una historia donde fue un preso que era de los pocos que conocí, creo que el único que nunca torturaron, porque lo fundieron tan rapidito que ya ni se molestaron en torturarlo, ya estaba fregado para siempre. Y digo, acabó en una foto en una escalinata con el presidente Peña Nieto cuando se liberó. Es decir, se logró hacer un movimiento que de pronto prendió, pero tomó 12 años. Él era el que ayudaba, era un dirigente importante de los presos, y salían todos los presos y él se quedaba como las olas, ¿no? Se iban todos los presos y el profesor Batistán ahí estaba. Así, y era porque él estaba acusado, había matado, creo que a 10 policías él solito en una emboscada. Claro, en la cárcel era un héroe, porque si mató policías era un héroe, pero no había matado a nadie. Es decir, era un caso de una emboscada a militares, a policías, en la que él pagó, él y un zapatista que ese sí salió rápido, que entre ellos ni se conocían. O sea, se construyeron como se construyen estos casos. Este caso, creo que lo que más destaca es la venganza de la burguesía y del capital contra las personas que se resisten. Entonces, ok, nos hicieron esta mano, se murió uno de los nuestros en esto, ahora que paguen bien. Y entonces que paguen, son penas de muerte. En México no existe la pena de muerte, pero estas prisiones son penas de muerte. Entonces yo creo que no hay que cejar. Admiro mucho el empuje que le están poniendo las familias, Gloria, que ha tomado este caso, porque uno se cansa, lo saben ustedes, dura mucho. Hay luchas que por lo menos uno tiene, estas son tan absurdas, la gente la abandona, los pueblos ya no quieren saber de la historia, ya llegó con su preso, no, ¿a poco no es así? Porque es muy desgastante, y eso el sistema lo sabe. Es una construcción que yo considero criminal, y creo que si este gobierno nuevo quiere cambiar las cosas, tiene que cambiar todo eso, toda esa construcción que hay, y que creo que en el Estado de México es donde era peor, porque la impunidad del poder en el Estado de México es total. O sea, finalmente se hicieron del poder, pero siempre han sido así. Entonces creo que este caso es muy ejemplar, es muy importante, y hay que seguirle dando, porque tienen que salir los presos de Tlanisco. Muchas gracias. Estamos llegando ya a la parte final del foro. Como bien dijo Antonio, director del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, tenemos la fortuna de contar con presencias que para nosotros son muy importantes. No todas sus presencias nos honran, de verdad, realmente, que hayan atendido la invitación a este foro. Había sido anunciado el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Yarab, y realmente había él confirmado su asistencia. Desafortunadamente no está con nosotros porque tuvo una reunión de último momento con Georgette Gagnon, que es la jefa de la oficina de terreno en el mundo. ¿Y por qué mencionamos que está reunido en este momento con ella, justo con ella? Porque ella, además de ser toda una autoridad mundial de derechos humanos, ella visitó a los presos de Tlanisco en la cárcel Santiaguito, y ella es también parte importante de los resolutivos, algunos de ellos inéditos, nos decían, en el mundo, en donde se están especificando algunas de las irregularidades, o si no es que todas las irregularidades que se han encontrado en estos casos, o que la ONU realmente está documentando, y de la que ha hecho 2 comunicados. Hay que ser muy enfáticos en esto de lo inédito, porque el caso de verdad es tan oprobioso que 9 relatores especiales de la ONU y un grupo especial coincidieron en un documento que se encuentra en aquella mesa y al que ustedes pueden acceder en este momento, y que no vino el alto comisionado, pero está aquí parte de su equipo. Les damos mucho las gracias porque los familiares están, como lo dijeron, muy agradecidos con ellos, también a la defensa que estén llevando el caso, y nosotros como parte de este evento contar con su presencia aquí. Muchas gracias. Vamos a tener algunas intervenciones breves que, insisto, porque son momentos en que uno aprovecha también
para decir cosas que otras comunidades están afectando. El gusto, el honor, la alegría de contar con otro de los abogados que lleva el caso. El Centro Seferino Ladrillero lleva el caso de 5 presos y hay otro preso, Lorenzo, que lo lleva el abogado Juan de Dios, que afortunadamente hoy también está con nosotros. Juan de Dios Hernández Monge, abogado de Lorenzo, y nos va a decir algunas cuestiones también que tienen que ver con su caso. Le vamos a dar la palabra. El abogado se presenta con una fotografía de un periódico de hacía 3 años atrás del periódico, y sin decir una sola referencia, un solo nombre, presenta el periódico y el juez lo agrega al expediente. 2 semanas después se presenta el mismo testigo, el abogado, y dice que ya no es Pedro Berriozábal, sino que ahora el que aparece tanto en la fotografía del periódico como el que él decía originalmente había identificado a Isaac Basso era Lorenzo Sánchez Berriozábal. Evidentemente hay una retractación del testigo cuando cambia de la noche a la mañana de Pedro Berriozábal a Lorenzo Sánchez Berriozábal, pero esto el juez no lo considera como una retractación. Pero cuando el testigo, el abogado, se presenta en los careos tanto procesales como constitucionales y se carea con Lorenzo, dice el abogado: a este señor, a Lorenzo, no lo conozco, nunca lo había visto, que me lo presenten primero para saber de qué se trata. Bueno, a esta retractación del abogado es a la que el juez le da el carácter de retractación y dice que no hay ninguna justificación para esta retractación. Por lo tanto, queda firme el testimonio contradictorio de que había identificado a Lorenzo Sánchez Berriozábal. Podemos entender que en un universo de más de 100 tomos, más de 180 declaraciones, en donde hay una pericial de criminalística de campo, en donde se hizo el estudio pericial de todos los testimonios y resulta que uno solo es el que menciona a Lorenzo y además lo hace con reticencias, y a esto el juez, a este testimonio del abogado, el juez le da el valor probatorio pleno, a pesar de las retractaciones y ser el único testigo en ese sentido. En estos días está por concluir el plazo que tenía el juez para dictar la sentencia de la apelación. Estamos en la apelación y el Código de Procedimientos Penales del Estado de México habla de que por cada 50 fojas del expediente se agrega un día más de plazo para que, en este caso, el Tribunal de Alzada dicte la sentencia en la apelación. Estoy convencido plenamente de que si se aplicara la ley del Estado de México, el Código Penal del Estado de México, tal y como estaba vigente en ese momento, tendrían que haber dado ya la libertad absolutoria a los 6 compañeros, porque no hay una sola prueba de cargo en contra de ninguno de ellos. Son solamente suposiciones que hace el juez, que hizo primero el Ministerio Público, pero que ninguna está corroborada con ningún medio de prueba dentro del expediente. Entonces está ya en estos días por terminar el plazo para que el juez, el Tribunal de Alzada dicte la sentencia de apelación. Leía yo ayer en el periódico que la senadora por Morena, Néstora Salgado, está tramitando una ley de amnistía para los que llaman los presos políticos. Y ojo, en este caso los 6 compañeros de Tlanisco están acusados por una ley local. Y tendría que haber en todo caso una ley de amnistía del Estado de México, del Congreso del Estado de México, para que pudieran tener libertad los compañeros, porque no puede ser una ley federal de amnistía para delitos del fuero común que está en este caso en el Estado de México. Estoy plenamente convencido que Lorenzo Sánchez Berriozábal habrá de salir inmediatamente. Y por último, hay artículo expreso del Código de Procedimientos Penales del Estado de México que establece cuando ocurre un homicidio y el juez no sabe
¿quién dio el aporte final para a esta persona? Hay una corresponsabilidad y tenía que haber aplicado una penalidad de 10 a 12 años de prisión para todos los que hubieran sido señalados y que hubiesen tenido alguna prueba de haber estado presentes en el momento que se cometió el delito. Lo más cercano que hay al momento del homicidio de este Isaac Mazo es la declaración de un policía. A Juan José, Juan de Dios, perdón. Muchas gracias, Juan de Dios. Recordamos, este es un foro por la defensa del agua y por la libertad de los 6 presos nahuas de Tlanisco. Tenemos nada más otras participaciones que también van a ser breves. Una muy importante, que es de la comunidad de Salazar, Lerma, en el Estado de México. Esta comunidad también víctima de despojo, nada menos que de Carlos Slim. Como decía Germán, los que encabezan esta persecución no son enemigos menores. Y un hijo de Bartlett, tengo entendido, ¿verdad? El hijo de Bartlett. Bueno, ya nos contarán brevemente qué es lo que ha ocurrido. Son los familiares de los presos de la comunidad de Salazar, municipio de Lerma, Estado de México. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Marina Vilchis, soy hija de Cuthberto Vilchis, preso político por defender la comunidad de Salazar, la tierra, y él es el representante de bienes comunales. Nosotros nos solidarizamos con nuestros compañeros de Tlanisco y la verdad es que muchas veces desconocemos lo que pasa hasta que no estamos dentro, ¿no? Entonces, seguramente nos hemos encontrado, ahorita por fortuna mi papá goza por su edad de prisión domiciliaria, pero seguramente nos vimos ahí formadas en las filas para entrar a Santiaguito y pasar todo ese proceso tan tortuoso. Les agradecemos que nos den este espacio porque creo que nos unen muchas cosas en común. Nuestros familiares están detenidos por defender la tierra, ustedes por el derecho humano al agua. Entonces, y es todo lo que han comentado aquí, pues es al final, es parte de un sistema, del sistema que utiliza el Estado de México. Al final, lo que ellos hacen es precisamente detener a la gente que está defendiendo para que entonces debilite a la comunidad. La comunidad de Salazar ahorita tiene miedo, por eso somos muchos y venimos pocos. Yo creo que igual le pasa a Tlanisco, ¿no? Realmente les da mucho miedo de que después aparezcan o nos finquen responsabilidades a los que estamos defendiendo y que no sean 6, no sean 8, sino sea más gente de la comunidad, ¿no? Hago solamente una corrección. Efectivamente, hay intereses y muchos no sabemos quiénes están detrás, pero uno que sí es visible es el hijo de Manuel Bartlett. Hemos tenido incluso reuniones donde pues prácticamente se burla y quiere que entreguemos las tierras, cuando al final las tierras, el litigio que está siguiendo la comunidad de Salazar aún no está totalmente resuelto, pero tenemos ganada una sentencia que le reconoce la posesión histórica. En el momento, dentro del proceso judicial que llevó la comunidad de Salazar, hubo un momento en el que a la comunidad de Salazar se le condenó a entregar todas sus tierras. Fue el momento donde aprovecharon la comunidad de San Mateo a Tarasquillo para vender ilícitamente las propiedades y arreglarse con estos empresarios o con poderosos para comprar ilegítimamente las tierras, aún sabiendo que el proceso judicial por la defensa de la tierra no ha concluido. A raíz de eso, arman todo un esquema de delitos por un evento ocurrido en 2016 y el 31 de agosto de 2017, hace 14 meses, también con el mismo modus operandi, pero en la madrugada, llegaron más de 1.500 elementos. Ahí eran entre ministeriales, federales, hasta la Sedena, hasta la Marina, que creemos, o armando un poco la investigación, sabemos que seguramente las llevaron con engaños, pero ahí estuvieron 1.500 elementos para detener a nuestros 8 familiares.
Es increíble. Y otra cosa que mencionaban aquí, eso es verdad, nadie tiene prisa en el sistema judicial. Ahorita, desde septiembre, estamos esperando que se haga una notificación para que podamos ir a audiencia intermedia. Una notificación para que cause ejecutoria el amparo de la medida cautelar que promovimos, y desde septiembre no ha podido hacerse esa notificación para que entonces nosotros podamos ir a audiencia intermedia y podamos continuar con nuestro proceso legal. Hace casi un mes que logramos la libertad condicional de 2 de nuestros familiares, y eso es porque la gravedad de los delitos que a ellos les impusieron era menor, pero pagando más de 400,000 pesos. Y una libertad condicional que se termina en 2020 si ellos cumplen con las condiciones. Mi papá está en prisión domiciliaria también con una fianza de más de 400,000 pesos. Entonces ellos lo que buscan es amedrentar, debilitarnos tanto económicamente, pero lo que no van a debilitar es nuestro corazón y nuestra fe. Gracias por su apoyo, de verdad en este trayecto he conocido muchas personas. La verdad me siento muy agradecida, y nuestros compañeros también, porque hasta que no estás en esto sabes que hay personas que sí te quieren ayudar desinteresadamente. Yo les agradezco y exhorto a nuestro nuevo presidente, a la Federación, a que voltee a ver al Estado de México, a que hay muchas irregularidades y que por favor cumpla sus promesas, que realmente revise cada caso de presos políticos, que le dé el tiempo, porque seguramente muchos ya deberían de estar libres. Muchas gracias. Gracias a los familiares que están aquí de la comunidad de Salazar. Muchas gracias por haber venido hasta acá. Y vamos a tener ya unos últimos 2 saludos. Y estos me gustan mucho porque son de 2 personas que nos dicen claramente que la movilización, que la presión, que todos ustedes pueden sacar presos. Tenemos 2 ejemplos de ello, el profesor Neri, que está aquí con nosotros, por favor, y Trini, por supuesto Trini, que estuvo como muchas de ustedes acá. Trinidad Ramírez de Atenco. Ellos 2 lo que nos quieren hacer es darles un saludo a los presos, y además, insisto, son un claro ejemplo de que la movilización, de que entre todos y todas ustedes pueden sacar. Buenas tardes. Si me ven un poco nervioso es porque vengo del Centro de Readaptación Social de Texcoco. Ya vengo readaptado. Estuve 1,670 días en la cárcel como presunto preso político. Estuve 1,670 presuntos días por una acusación formulada por de homicidio calificado, formulada por la tortura de un compañero maestro, que le pusieron una presunta bolsa, le dieron presuntos chingadazos en el cuerpo y lo obligaron a decir que yo confesé que había sido responsable de un estrangulamiento a una compañera mía. Me fincaron la probable responsabilidad con esta lógica, como si yo me hubiera incriminado ante un compañero maestro al que golpearon y que él declaró de buena manera que había confesado este crimen. Mi presunta responsabilidad implicó un proceso de 4 años 7 meses. Desde que llegué a la cárcel ya había una sentencia. No es necesario esperar a la sentencia porque desde que se empieza el proceso ya está hecho. Y pudimos salir gracias a esto que se está observando aquí. En principio,
la solidaridad, la lucha, la organización, la difusión. Este es el mecanismo con el que podemos, a mí y a todos nuestros compañeros nos queda muy claro, pudimos penetrar la clandestinidad de la cárcel, la clandestinidad y la oscuridad en que se mantiene el sistema de justicia, en donde pactan los jueces, en donde pactan los ministeriales, en donde toman sus decisiones y firman los magistrados. Pudimos penetrar gracias a las redes sociales, a la intercomunicación, gracias a que algunos medios de comunicación difundieron esta problemática, quizá tardíamente, porque si se hubiera difundido desde un principio, a lo mejor no hubiera pasado los presuntos 4 años 7 meses. Podría haber pasado menos. Qué bueno que se está haciendo esto con nuestros compañeros de Tlanisco, con nuestros compañeros de Salazar, con otras personas, porque esta es la manera en que podemos penetrar este clandestinaje donde opera el sistema de justicia, en donde opera la heurística de la maldad penal. Inventan cómo desde los procedimientos leguleyos construir los delitos para que, cumpliendo las características técnicas, para que cumpliendo con los protocolos de los códigos,